Sonido uno, 2, 3. Sonido uno, 2, 3.
Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma del diácono Alberto Sánchez Gómez al cumplir 2 años de fallecido, intención de su esposa, hijos, nietos y nueras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo con su amor nos haga resucitar a nueva vida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los que viera que seguían el camino de Jesús, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo:
levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él por su parte ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus fieles en Jerusalén, y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre. Ananías se fue y entró a la casa de Judas, le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas como costras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida y yo vivo por el Padre. De la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos durante este tiempo de Pascua meditando sobre este enorme acontecimiento de la nueva vida creada por Dios en la persona de Jesús con este evento de la resurrección, el primer ser que ha sido levantado de entre los muertos, y al levantarse de entre los muertos, Dios concede nueva vida, una forma nueva de existir, una nueva forma de ser creado, una nueva forma de participar de la vida de Dios, porque Dios así lo ha querido. Su voluntad es que todos los que seguimos a Jesucristo participemos de esa vida nueva, que tiene muchos ingredientes, y el primero es precisamente a Dios mismo. Tiene vida eterna, vida divina,
Y entonces esa vida es la que vamos a recibir los que seguimos a Cristo, los que escuchamos su voz, los que deseamos tener este camino. La primera lectura nos muestra precisamente este mismo proceso en la persona de un hombre que era un radical judío, un hombre muy entregado a la causa del pueblo de Dios, a Saulo de Tarso, un hombre bien formado, bien estructurado, muy comprometido y que quiere ir hasta las últimas consecuencias con la palabra de Dios, con la que conoce desde niño, con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés y los profetas y toda la experiencia cultural y religiosa de su pueblo, y está muy comprometido con eso. Tanto así que todo aquello que le parezca una amenaza, como esa nueva secta perniciosa de los cristianos, pues hay que acabar con eso, porque la perfecta ley que Dios ha dado en Moisés y la palabra revelada en los profetas no puede ir contaminada por absolutamente nada. Y por eso pide cartas y va entonces en busca de aquellos hombres o mujeres que sigan ese nuevo camino, porque él era iluminado por esa forma de ver el mundo, por esa forma judía de ver la vida, de ver a Dios, de ver a la sociedad y de ver a los demás. Pero como se dará cuenta él mismo y como lo relata tanto en los Hechos de los Apóstoles como en otras cartas, donde él mismo expone esta experiencia, se da cuenta que lo que le ha revelado Jesús es de un carácter superior. Se le reveló el mismo Hijo de Dios y eso ya para él es algo absolutamente novedoso, algo que le cambia todas sus perspectivas, que le cambia todas sus esperanzas. Y por eso entonces empieza a vivir eso nuevo que le regala ahora Jesucristo. Si todo lo que tenía gran esperanza para él era importantísimo, ahora con Cristo, como él mismo lo escribe en una de sus cartas, todo eso ya es basura. El conocimiento de Cristo es algo supremamente elevado, superior, y es digno de entregarle toda la vida, todo el ser, y por eso abandona todo lo demás y sigue a Cristo. El seguimiento de Pablo en el Señor Jesucristo tiene como experiencia algo nuevo que Dios siempre crea, y Él con toda su capacidad nos deja en sus cartas toda su comprensión, toda su teología, y seguimos bebiendo a lo largo de los siglos toda esta maravillosa experiencia del conocimiento de Cristo. Pues queridos hermanos, un judío está bien formado desde chiquito. Desde niños son formados, especialmente los varones, en esta palabra, en todas las interpretaciones de los grandes maestros. Pablo era uno de ellos. ¿Y cómo eran formados? Pues hoy nos dice el Evangelio de San Juan, continuamos con este discurso del pan de vida del capítulo 6, donde Jesús se expone, ya lo hemos visto o lo hemos escuchado los días anteriores. Él se expone, se presenta ante aquellos que lo siguen. Ojo que está diciendo, como dice acá al final de este relato del día de hoy, estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Cafarnaún está lejos de Jerusalén, hacia la parte norte. Son judíos, pero no son tan apegados y fanáticos como los de Jerusalén, que están tremendamente cerrados. Recordemos que en Nazaret, donde se crió, que está cerca de Jerusalén, la influencia de los sumos sacerdotes y de estos grupos de Jerusalén es tremendamente fuerte. Allí no pudo hacer ningún milagro, allí no le creyeron porque la mentalidad es muy ortodoxa o muy cerrada, muy metida en las cosas de la ley de Moisés y los profetas, según las interpretaciones de sus propios maestros. Allí no pudo hacer nada, por eso Jesús se dirige al norte, a Cafarnaún. Allí la mentalidad es un poco más abierta, está con los límites de los otros países del norte, y por eso entonces allí consigue muchos adeptos. Precisamente allí consiguió sus primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés, Juan y Santiago, y ahí continuaron llegando otros.
Entonces, cuando Jesús predica estas cosas, la gente tiene una mayor disposición a entender esto maravilloso es que yo soy el pan de vida, no es el pan que vino en el tiempo de Moisés, yo soy el verdadero pan del cielo. Eso ya les sonó muy raro. Y eso que eran de la zona de Cafarnaún. ¿Cómo así que usted es el pan de vida? Pues si los de ese lado ya tenían sus complicaciones, imagínense si Jesús hubiese predicado eso allá en Jerusalén o sus alrededores, pues no hubiese obtenido ningún resultado. Pues aquí tampoco, dice, al final lo dejaron, porque para los judíos, para toda esta mentalidad, no se puede ser igual a Dios. Un ser humano es un ser humano y Dios es Dios, y lo que está diciendo Jesús es que comer mi cuerpo y beber mi sangre, o sea, un humano, eso viene del cielo, eso es divino y eso chocó profundamente, eso no puede ser. ¿Quién puede comer su cuerpo y su sangre y decir que eso es Dios? Ese gran problema tuvieron. Y mucho más cuando empieza la predicación después de la muerte en una cruz. Para los judíos y para la mentalidad de aquellas épocas en toda esa región, no solo para los judíos, sino los pueblos de alrededor también, morir en una cruz, que es la muerte más ignominiosa, que solamente se le da a los peores criminales, a los de peor calaña, pues para los judíos morir en una cruz es ser un maldito de Dios. O sea, añádale todas esas cosas, eso chocaba contra lo que ellos creían. Y especialmente hoy nos dice Jesús, yo soy el pan de vida y tienen que comer mi carne y beber mi sangre. No es un problema de antropofagia, es decir, comer carne humana, no es un problema de estos, aunque ya suena horrible. Es que ningún ser humano puede hacerse Dios. Y usted se está haciendo Dios porque dice que es el pan que viene del cielo. Y usted es un simple hombre. No puede cambiar Dios, ni la historia de la salvación, ni ningún acto profético. No puede haber nada que usted pueda hacer diciendo que come, que se hace comiendo su carne y bebiendo su sangre. Eso no puede ser. No hay ningún resultado. No puede haber ningún cambio. Y les costó muchísimo y por eso después se van todos, porque dicen, duro es este lenguaje, ¿quién puede escuchar eso? Y se van. Jesús tiene que decirles, incluso a sus discípulos, que son los únicos que quedaron con él, ¿y también ustedes quieren irse? Pedro respondió en aquella ocasión, ¿y a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no comprendemos nada, pero en ti hay una cosa novedosa, una cosa nueva, y nos quedamos contigo hasta las últimas consecuencias también. Y por eso, hermanos, un judío que está formado en esa mentalidad, que no puede haber una unión entre lo divino y lo humano, como lo está haciendo aquí Jesús, pues si está formado así, y así estaba Pablo, pues tiene que haber un encuentro profundo con Jesús para poder tener un cambio profundo y radical en estas cosas, y ese fue el cambio que obtuvo entonces San Pablo. San Pablo tiene que hacer un tremendo esfuerzo, ese signo de las costras en sus ojos. Él veía, ahora aunque tenga abiertos los ojos no ve porque queda en un choque profundo. ¿Cómo es esto que nos presenta Jesús? ¿Quién es Él? Y tiene que hacer todo un proceso e ir de la mano de una comunidad donde tenía un hombre eminente llamado Ananías, quien lo lleva en los primeros pasos. Y es un instrumento, según le dice Jesús a Ananías, este es un instrumento elegido por mí para que mi nombre vaya a todas las naciones. Ananías también tiene que hacer un proceso de conversión porque ese hombre es un enemigo, viene persiguiéndonos a todos porque proclamamos tu nombre, etcétera, etcétera, pero comprende rápido a Jesucristo, a su palabra. Yo lo elegí como un instrumento para que lleve mi nombre a todas las naciones y por eso Ananías inmediatamente va y le dice, hermano, el Señor me ha enviado. Es algo precioso que hace parte de nuestro tesoro espiritual.
nosotros como católicos celebramos la conversión de San Pablo, porque gracias a esa conversión nosotros, los extranjeros, tenemos fe. Gracias a esas primeras misiones de Pablo que salió de Jerusalén, de Antioquía y llegó hasta Macedonia, hasta Grecia y pasó después a Roma y de Roma, según la tradición, pasó a España. Eso está bastante documentado en algunos casos, otros por tradición oral, pero hay algo que hizo San Pablo y de ahí saltó la fe hasta nosotros y por eso, inclusive por estos medios, seguimos hablando de estas experiencias. Pero más que de la experiencia de la conversión de Pablo es el nombre que nos trajo esa predicación, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora nosotros, como hemos dicho estos últimos días, nosotros ya no podemos vivir sin Jesús. Tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y los que estamos cerquita, decíamos estos días, los que estamos cerquita de Jesús, nos duele no poder comulgarlo. Nos duele, en mi caso no tengo ese problema porque soy el sacerdote y aquí, aunque sea a solas, tengo al Señor Jesucristo y oro delante de Él todos los días ante el sagrario porque tengo ese privilegio, por decirlo así. Pero escucho el clamor de muchos de ustedes que por qué se cierran las iglesias y por qué, bueno, una cantidad de cosas. Tenemos que comprender también la situación, pero nos duele alejarnos de Él. Nosotros tenemos ese don que Dios le regaló a Pablo, ese don de tenerlo a Él y ese don que también nos regala hoy San Juan de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Ese don de comprender esas cosas de manera sencilla, esa conversión la tenemos nosotros y ya no podemos vivir sin Jesús. Eso es algo maravilloso y que tenemos que agradecer todo el tiempo. A Dios primeramente, pero también a estos hombres elegidos que han dejado esto para la posteridad y nos han enseñado y seguiremos con esta enseñanza de Dios hasta el final de los tiempos. Agradezcamos pues al Señor, agradezcamos su obra, agradezcamos el don de la conversión, esa misma conversión que en Pablo fue dramática, porque él tuvo que romper con todo un pasado muy importante para él, esa misma conversión que a nosotros se nos dio más fácil, por lo menos los de estas generaciones. Cuando llegó el Evangelio aquí, pues tampoco fue tan fácil, pero se implantó, y por eso nosotros tenemos esta fe de que tenemos que agradecer, Señor, tenemos que agradecerte todo esto y nosotros todos a una sola voz, ojalá y como una sola iglesia, como un solo cuerpo, suplicarle al Señor que no nos quite su presencia, que siempre vaya con nosotros, que podamos también ser partícipes de todo este proceso de salvación y de evangelización, que ojalá todos tengamos esa disposición del corazón para decirle al Señor, gracias, gracias por tu presencia, gracias por esta fe, gracias por todo lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir en su nombre. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Invoquemos, hermanos, con todo el ardor de nuestro espíritu a Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, triunfador glorioso del pecado y de la muerte, y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que llene con sus dones a la Santa Iglesia, purificada con la sangre de Cristo y glorificada con su exaltación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la paz a todos los pueblos, creciente desarrollo a todas las naciones, a los magistrados los llene de justicia y a los esposos de fidelidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se curen todas las enfermedades, desaparezcan todas las dolencias y el hambre, y aleje todos los males del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo salve y bendiga a esta comunidad parroquial que ha sido redimida con el misterio de su cruz y resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que por el árbol de la cruz restableciste la antigua dignidad del hombre,
Concédenos el auxilio de los bienes que te pedimos, para que conservemos siempre la alegría pascual los que hemos renacido del Espíritu Santo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por el diácono Alberto Sánchez Gómez al cumplir 2 años de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.